¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Hoy es lunes 26 de abril de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Saludos a todos los que nos escuchan por la vía de Facebook Live y a los que nos escuchan en diferido en distintas radioemisoras, canales de televisión locales y en la red YouTube. Vamos a hablar de bastantes cosas hoy. Vamos a empezar con esto. Con frecuencia nosotros caemos en la trampa de querer distinguir las dos grandes corrientes ideológicas que hay en el mundo, denominadas izquierda y derecha. Caemos en la trampa de definirlas en razón de la política o en razón de la identidad, o como te dijera yo, de la razón soberana. Y me parece que la definición más clave es, o más importante, o más, como te dijera yo, más precisa. Esa es la palabra. La definición más precisa es esta que he leído esta mañana, que es de una belga latinoamericana, cuyo nombre es Francine Mestrum. Ella dice lo siguiente: lo que distingue permanentemente a la izquierda de la derecha es la búsqueda de la igualdad, la solidaridad y la emancipación. Lo que hay que cuestionar no es tanto la división izquierda-derecha, sino las categorías de capitalismo y socialismo. ¿Verdad? Esto es a propósito de que uno oye también muchas veces que desde posiciones supuestamente progresistas se oponen al desarrollo de las tecnologías, al desarrollo de explotaciones de distintos recursos de los países y cómo esos frutos, los frutos de esas explotaciones terminan siendo terminan beneficiando al conjunto de las poblaciones. Y esto es un grave error. Una cosa es que uno esté en contra del capitalismo en su sentido de apropiación de la riqueza y de explotación de los hombres, y en su sentido imperial de dominación de potencias sobre las naciones, y otra cosa es estar en contra del desarrollo. Son cosas totalmente diferentes. Lo que nosotros, los que desde la izquierda proponemos, es que ese desarrollo sea en función de la igualdad, de la solidaridad y la emancipación, y no en función del enriquecimiento de unos cuantos. Te voy a dar un ejemplo. Las vacunas ahorita contra el COVID. Empezó una carrera frenética por encontrar la vacuna desde enero del año pasado, apenas apareció de manera confirmada en China, en Wuhan. Una carrera desenfrenada de todas las corporaciones farmacéuticas más potentes del mundo, concentrada principalmente en Alemania y en Estados Unidos. Lo logran por distintas vías, varias de esas corporaciones. ¿Y qué es lo que han hecho? Han colocado un bien que es para la humanidad como una mercancía, excluyendo al que no tiene dinero para comprarla. Pero es peor, privilegiando a los más ricos en su distribución o en su venta y eliminando a los que no son países ricos. Es decir, aunque tengan dinero, algunos países empobrecidos no se las venden porque privilegian a los ricos. Como la producción todavía no ha concluido, entonces privilegian a los ricos.
el típico comportamiento del capitalismo. Pero nadie está en contra de la vacuna. Es fruto de la investigación científica y en más de un 90% financiada por los estados. Pero se apropian de ese bien universal las corporaciones multinacionales, que es una verdadera mafia lo que existe en la industria farmacéutica para sacar dinero a costa de la salud, y muchas veces causan enfermedades con el propósito de que vos comprés medicamentos que supuestamente curan esas enfermedades, o en otras ocasiones te venden medicamentos que ellos saben que no te van a curar, que ni siquiera te van a aliviar, pero te lo ponen como la mamá de Tarzán. O sea, es una verdadera mafia. Por ejemplo, lo que ocurrió con la insulina en Estados Unidos hace como 2 o 3 años. Un multimillonario compró la principal empresa que produce la insulina, y su primera medida fue subir el precio en un 1000%. Ahora vale, creo que son $2,000. ¿Eso qué significa? Que los pacientes diabéticos empobrecidos no pueden comprar la insulina y se mueren. Y son millones que están en esa situación en Estados Unidos. O sea, nadie está ¿cómo va a estar en contra de que haya un invento tan formidable como la insulina? El problema no es ese, el problema es que se utiliza como mercancía, se utiliza en provecho de unos cuantos para sacarte dinero, y no les importa ni la salud ni el bienestar de las poblaciones. Entonces, vos no podés estar en contra de la modernidad, sino en contra de a quién beneficia esa modernidad y quién se apropia de esa modernidad, que es distinto, que es muy diferente. Los invito a leer ese artículo de Francine Mestrún, que está publicado en la página web de Radio La Primerísima. Y yo quería hablar un poquito ahora de Cuba. Ayer fue el Día Mundial contra el Bloqueo y hubo alrededor de 50 ciudades expresiones de solidaridad con Cuba. Nosotros hablamos con mucha frecuencia del bloqueo contra Cuba, la guerra contra Cuba, y a veces lo hacemos mecánicamente sin traducir eso a la vida práctica de los cubanos y entender qué significa el bloqueo, cómo es de criminal el bloqueo yanqui que ya cumplió 60 años contra el pueblo cubano. Y fíjense bien, miren lo que son los yanquis y cómo todos los capitalistas se suman a la política yanqui. Dice el último informe de Cuba, que abarcó del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. Lo difundieron en septiembre del año pasado, cuando la votación de Naciones Unidas. Y tiene una definición que creo que es muy ilustrativa. El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y los cubanos. Por su declarado propósito y el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta, califica como un acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las razones que inspiran a Estados Unidos para hacerle la guerra a Cuba? ¿Cuáles son esas razones? Las que argumenta es que Cuba vive una dictadura, 60 años. 60 años en una dictadura, y no ha habido ningún tipo de lucha del pueblo cubano por deshacerse de esa dictadura. ¿Qué creen? ¿Que son un montón de borregos? 60 años, y en 60 años Cuba ha alcanzado niveles extraordinarios de desarrollo humano por encima de un montón de sociedades que se las pican de democráticas y tienen empobrecidos a sus pueblos, donde la salud y la educación son una mercancía. O sea, la razón del bloqueo de Estados Unidos es estrictamente política, porque no se somete a los dictados del imperialismo norteamericano ni asume como propia formas políticas
de organización del Estado que son extranjeras, de Estados Unidos. Entonces, como no hacen eso, entonces aquí le va el bloqueo y cada vez peor y peor y peor. Y miren lo que es la cosa. Biden, que se supone decente, progresista y no sé cuánta babosada más, y simplemente es la segunda cabeza del mismo imperio, Biden no ha anulado una sola decisión de Trump contra Cuba tomada sobre todo en los años 2018, 2019 y 2020. Ni una. Sigue igualito. Esa bestialidad que hubo. Eliminó la remesa, castiga aún más las transacciones financieras, eliminó las exenciones de importación de Cuba de medicamentos fabricados con licencia norteamericana. O sea, una verdadera salvajada. Y Biden sigue igual. Ya estamos en abril y no ha hecho nada. Y el sufrimiento del pueblo cubano cada vez es mayor como resultado de la guerra. Y no lo rinden. No rinden al pueblo cubano. Dice ese informe: ningún ciudadano o sector de la economía cubana escapa de las afectaciones derivadas del bloqueo, lo cual entorpece el desarrollo que cualquier país tiene derecho a construir de manera soberana. El desarrollo que cualquier país tiene derecho a construir de manera soberana. Para los cubanos residentes en el exterior, las regulaciones del bloqueo también constituyen obstáculos cotidianos. Oigan esto: a los cubanos que viven fuera de Cuba se les impide abrir cuentas bancarias, utilizar determinadas tarjetas de crédito o realizar transacciones financieras con normalidad solo por poseer la nacionalidad cubana. Esa es una persecución en toda regla. No solo a los cubanos, al pueblo cubano que reside en la isla, sino a los cubanos emigrantes, que son más de 1 millón, la mayoría de los cuales viven en Estados Unidos, otros en Europa, en América Latina. Les prohíben hacer transacciones bancarias si van con el pasaporte cubano a hacerlo. Fíjate vos. O sea, esa es una salvajada. O sea, su delito es ser cubano. No es ser comunista, es ser cubano. Si eso no califica como genocidio, ¿qué diablo es? En solo el año de 2019 a 2020, el bloqueo yanqui causó pérdidas a Cuba por el orden de 5.570 millones de dólares. En un año, 5.570 millones de dólares. Eso representa, dice el informe oficial del gobierno de Cuba, un incremento en solamente un año en pérdida de 1.226 millones de dólares frente al año 2018-2019. Por primera vez el monto total superó la barrera de los 5.000 millones de dólares. Y esas afectaciones no incluyen las barbaridades, que ya se las voy a contar, que hizo Trump y que mantiene Biden contra Cuba durante la epidemia del COVID. Ya van a oír ustedes eso. Pero fíjense, en 60 años, el valor de las pérdidas de Cuba en 60 años, si tomamos en cuenta la depreciación del dólar, ascienden a 1 billón, no 1 millón, 1 billón 98.008 millones de dólares. 1 billón, ¿te imaginas? Eso es lo que le han causado en pérdidas a Cuba. ¿Vos te imaginás Cuba sin el bloqueo, el desarrollo que tendría? Y vuelvo a insistir en esto. La razón principal de la guerra de los imperialistas contra los modelos socialistas es destruir su economía para impedir el bienestar de sus pueblos y cercenar esa manera de hacer las cosas que es diferente al capitalismo. La razón principal es económica. No pueden permitir los yanquis, el imperialismo en general, no pueden permitir que un modelo alternativo al capitalismo sea exitoso, porque eso para ellos es
perjudicial en términos estratégicos. Fíjense bien. Vamos ahora a lo que ha hecho los yanquis en esta epidemia. Oigan esto. Le prohibieron a Cuba comprar ventiladores pulmonares mecánicos. Los ventiladores, esos que se usan para ayudar a respirar a la gente en las salas de cuidados intensivos. Le prohibieron comprar eso. Mascarilla, kit de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes reactivos y otros insumos necesarios para el manejo de la enfermedad. Y vos sabés que si un hospital no dispone de alguno de estos recursos, eso puede significar la muerte de algunos pacientes. ¿Vos sabés lo que es prohibir guantes, mascarillas? No puede comprar la Cuba a determinados fabricantes que son los que mayor disponibilidad tienen y son más baratos y son de mejor calidad. Pues está prohibido que se los compre Cuba porque tienen participación de empresas norteamericanas. Aunque sea el 90% del capital, por decir algo, sea italiano, si hay un 10% de capital norteamericano, no pueden venderle a Cuba. Porque si lo hacen, entonces los gringos sancionan a esa empresa, le congelan cuentas bancarias, etcétera. Miren qué salvajada. Sigo. Además, recuerden el año pasado como todas las bestias de Trump, y no ha sido diferente con Biden, insisto en eso, todas las bestias de Trump se lanzaron contra las brigadas médicas cubanas, cuyo delito era extender la solidaridad por el mundo, en Italia, en España, en México, en todas partes, hermano, en Panamá, aquí en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, por supuesto. O sea, en muchos países africanos, lo que ofreció Cuba en medio de esas crisis espantosas que vive, fue aquí están nuestras brigadas médicas para ayudarle a defender, a salvar la vida de la gente y a defender a los países. Y eso fue lo que hizo, mandar brigada. Entonces lanzó una campaña Estados Unidos que eso era la inoculación del comunismo en las sociedades, que no se podía permitir. Le hicieron una presión a Panamá, por ejemplo, para que no llegara brigadas cubanas, y el gobierno panameño al final decidió llevar a la brigada cubana. 2 veces lo ha hecho. Una cosa impresionante, fíjate bien. Hacer campaña por dar solidaridad. Una cosa que si no la viviéramos, no la creíamos. ¿Y qué ocurre? Las grandes corporaciones mediáticas, ¿qué es lo que hacen? Ocultar ese hecho. Lo que difunden es la razón de los yanquis para oponerse, pero no difunden el trabajo que hacen los cubanos, las brigadas médicas cubanas. Es una cosa de espanto, pues. O sea, la dictadura mediática, esos medios que se las pican de demócratas, dictadura auténtica. Todo lo que sea contra Cuba, no importa si es justo o no es justo, ellos van con tal de ir contra Cuba. Fíjate bien, en marzo del año pasado, la compañía china Alibaba, la más grande de China, le regaló a Cuba, oigan esto, los ventiladores pulmonares, los kits de diagnóstico, las mascarillas y otros insumos necesarios. Pero ese cargamento de una donación de una empresa china no pudo llegar a Cuba. ¿Saben por qué? Porque la empresa que contrató, la empresa que contrató Alibaba para llevar ese cargamento a Cuba, ¿verdad?, se negó a trasladarlo, porque dijo que su principal accionista era estadounidense. Después tuvieron que buscar otra empresa, pues, y al final llegó la donación después de pagar muchas cosas. Otro ejemplo, fíjense bien, Cuba le compró a 2 empresas suizas que se llama IMT Medical AG y Acutronic Medical Systems AG. Le compró todas estas cosas para tratar a los pacientes con coronavirus. Son líderes mundiales en el desarrollo y la fabricación de estos equipos médicos. Y ya Cuba les había comprado muchas veces. Pues resulta que estas 2 empresas las compró
una corporación norteamericana llamada Jaire Medical Incorporation, con sede en Illinois, Estados Unidos. Entonces, como ya es norteamericana, estas empresas que antes le vendían a Cuba, le dijeron a Cuba, no, ya no te puedo vender, porque si te vendo, me castiga el Estado norteamericano. Por ejemplo, otro ejemplo, a Cuba le niegan la adquisición de prótesis auditivas. ¿Qué es eso? Los aparatitos, pues, para que las personas sordas puedan escuchar. Le niegan la compra de las prótesis auditivas con tecnología de punta, incluyendo las baterías y las piezas de repuesto, porque poseen algún componente fabricado por una empresa de Estados Unidos. Entonces, por un componente, suponete que, a ver, el aparato auditivo, los cables del aparato, los cables, no el aparato, los cables son fabricados por una compañía de Estados Unidos. Ya con eso ya no lo pueden comprar los cubanos. Así de bárbaro es esto. Los equipos más asequibles, a ver, entonces para poder comprar Cuba este tipo de equipo que tenga participación de Estados Unidos tiene que ser menos del 10%. Entonces, no se puede comprar equipos de alarmas creadas para sordos, tales como alarmas de bebé, relojes despertadores, relojes de pulsera, timbres lumínicos. No lo puede comprar Cuba. Otra. Una organización estadounidense llamada Johnny and Friends tenía una donación para entregársela a la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, radicados en Holguín y Ciego de Ávila. Ya tenía la donación para los 400. No la pudo mandar. Se lo prohibió el gobierno de Estados Unidos. Así de espantoso es eso. Solo te cuento la parte médica reciente. Si te metes al petróleo, el año pasado Estados Unidos le prohibió a las empresas, a los dueños de buqueestanques, transportar petróleo a Cuba. Y Cuba sufrió una escasez de petróleo salvaje. ¿A quién culpan? A la revolución. Claro, después viene el trabajo político, el Partido Comunista, las organizaciones sociales, para que la población entienda, pero el impacto es brutal, es brutal. En la educación, en el deporte, en la cultura, en las actividades agrícolas, en las actividades industriales, es lo que se te ocurra. Ese es el bloqueo de los yanquis contra Cuba, y lo hacen en nombre de la democracia, porque le quieren llevar la democracia al pueblo cubano. A ver, sentido común. Si yo te quiero ayudar a que te liberes de una dictadura, no te voy a hacer sufrir. ¿Cómo te voy a hacer sufrir? ¿Cómo te voy a matar a tus familiares porque no tienen acceso a determinados medicamentos? No, yo lo que voy a hacer si te quiero ayudar es que vos luches para que te quites esa dictadura. No, no es lo lógico. Pero que vos luches, no te voy a hacer sufrir más. Tomá, pues luchar. ¿Me entienden? En la lógica de ellos. Pero además, si te vas a las razones que inspiran a ellos, la razón es porque no se someten. No es porque exporten terrorismo y que los cubanos anden matando gente por todos lados. No, no es por eso. No es porque Cuba sea un gobierno en donde sea una gran cárcel. No, tampoco es por eso. Es porque no se somete. Vos vas a Cuba y Cuba vive normal en la medida de lo posible. Con todas estas limitaciones, el cubano se mueve donde le dé la gana. Con las limitaciones que hay. Estudia gratuitamente hasta el nivel de posgrado. En Cuba, un joven cubano puede llegar a ser doctor sin pagar un centavo en toda su carrera. ¿Cuánto cuesta un doctorado en cualquier otro país del mundo? En Cuba tienen más de 800,000 profesionales universitarios con posgrado. ¿En qué otro país de América Latina? Incluso de muchos países del mundo. Estás hablando del 10% de su población. 8%. O sea, ese es Cuba. Ah, no. Es dictadura. En Cuba, la medicina familiar, la biotecnología es líder mundial. Ahí se han fabricado, por ejemplo,
una vacuna contra el pie diabético. Una maravilla, me consta eso. O una vacuna contra el cáncer prostático, una vacuna contra uno de los tipos de cáncer pulmonares. Eso lo ha fabricado Cuba. Ya no pueden vender esas vacunas a muchos países porque se lo prohíbe el bloqueo de Estados Unidos. Eso significa menos ingresos para el pueblo cubano. Entonces, te quiero contar eso para que procuremos, o te he querido contar eso para que procuremos entender mejor lo que vive el pueblo de Cuba, la salvajada que sufre el pueblo de Cuba, y su delito es simplemente tener un modelo político de acuerdo a cómo ellos quieren tenerlo. Y ya está. Que cada quien haga lo que le dé la gana en su país. Es como que a vos en tu casa, ponle cuidado, vos en tu casa decidís, a ver, voy a inventar algo, decidís que solo van a tener un cuarto para estudio, un cuarto para todos los chavalos, un cuarto para no sé qué. Esa es tu decisión, pues, ya está, así lo tenés. Y te vienen los vecinos, o los vecinos de mayor nivel, de mayor ingreso, los ricos del barrio, y se conocen lo que pasa, cómo distribuir vos los cuartos en tu casa, y te comienzan a hacer la guerra en todo el barrio. Qué barbaridad, mira cómo tiene su casa ese que no sé cuánto. No, hay que dejarle de vender ahí en la pulpería. No hay que dejarle parquear el carro aquí si acaso tiene carro. No hay que dejar no hay que invitarlos a ninguna fiesta. Vamos a irle a decir a los bancos que no le presten reales, solamente porque esa persona, esa familia tiene distribuidos los cuartos de una manera como le da la gana. ¿Te imaginas qué absurdo es eso? Bueno, es lo mismo. Cada quien hace en su país lo que le conviene, lo que le parece, según lo que dice la mayoría. Y la mayoría se ha ido pronunciando una y otra vez en Cuba a favor del modelo político en que vive. Si a mí me gusta, a mí no me gusta, yo no soy cubano, no tengo por qué decir si me gusta o no me gusta, cada quien. En cambio, por ejemplo, en Arabia Saudita es una salvajada lo que vive Arabia Saudita. Solo imagínate cómo es esa dictadura monárquica que mandaron a asesinar a un periodista que ya no vivía en Arabia Saudita, periodista, porque había escrito contra la monarquía saudita, lo mandaron a asesinar en su propia embajada, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Y lo desmembraron, ahí están todos los videos, y no pasa nada, no le hicieron nada a esa dictadura horrenda que es Arabia Saudita. Y andan hablando de valores democráticos. O lo que está pasando en India ahorita. India está rompiendo los récords mundiales de enfermos, de contagiados de COVID, y ya va a empezar a romper los récords de muertos. Ya va a empezar esta semana y vas a ver. ¿Quién dirige India? Un presidente elegido por el pueblo de la India, conste, de derecha totalmente subordinado a Estados Unidos. Pero nadie le dice nada. Ahí van a haber una matancina que no es jugando, como la que ha habido en Brasil. ¿Me entendés? Es decir, y esos son los modelos de ellos. Pero como favorecen sus políticas, espérate, ¿no? Sí, puedes decirlo, pues, pero hay que dejarlo, hombre. Ya la doble moral, la hipocresía es una verdadera desgracia, mano. Pasaron haciéndole la guerra a Afganistán más de 20 años, inventando que de ahí provenían grupos terroristas. Lo inventaron, destruyeron los talibanes que los habían creado ellos, habían llegado al poder, y para derrocarlos ellos mismos porque se les habían volteado, pasaron una guerra más de 20 años, destruyeron ese país. Nunca nadie presionó a los yanquis para que sacaran esas tropas, que dejaran de matar a los afganos. Es lo mismo que ha pasado en Irak, destruyeron Irak con una mentira. ¿Te acordás la mentira de que Saddam Hussein tenía la bomba atómica? Mentira. Y destruyeron el país, cuna la civilización. Dicen que los jardines de Babilonia están en lo que es hoy el territorio de Irak, los jardines del Edén. Imagínate, cuna la civilización, destruyeron bibliotecas, universidades, mataron científicos, mandaron catedráticos universitarios, historiadores, asesinaron a toda la intelectualidad iraquí para destruir la civilización iraquí. Y nadie dijo nada.
Ahí están todavía las tropas yanquis metidas en Irak. Destruyeron Libia para adueñarse de su petróleo, en Irak para adueñarse de su petróleo, en Afganistán para tener un régimen subordinado a ellos, vecino a Rusia, y así. Y no pasa nada. Lo que está pasando en Siria es una barbaridad. O lo que hace el régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Todos los días del mundo asesinan palestinos, todos los días del mundo, en nombre de que ellos son los dueños de esa tierra santa. ¿Quién les ha dicho? Ellos son advenedizos. Entonces, te cuento todo eso para que tengamos una idea. Ese es el imperialismo, hermano. No conoce de razones más que de intereses. Y no intereses de su pueblo, sino intereses de los que dominan esos pueblos, que son una claque, una mafia de malditos que hacen dinero con cualquier cosa, como con el sufrimiento de millones de familias en el mundo que han perdido a sus seres queridos por el COVID. Vamos a hacer una pausa, son las 7:05. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:09 a.m. Les decía que estos yanquis no cambian, ¿verdad? Ahí está lo de Biden, que no ha cambiado un ápice. Toda la medida ha cambiado, eliminado. Toda la medida que inventó Trump para asfixiar a Cuba. No te estoy hablando de las medidas originales del bloqueo contra Cuba. No, las de Trump. No decía él que Trump no servía, que era un fascista, que no sé qué. Bueno, aprueba, pues quítela. Regrese al periodo de su patrón, que es Obama. O de los Clinton, que los Clinton son los patrones de Obama y Obama el patrón de Biden. Así es la vida. Pero no, igualito es con la política migratoria, ¿verdad? Igualito, no ha hecho nada. O sea, más bien tienen preso un montón de cipotes en la frontera. Han deportado montones. Y ahora mandaron un enviado especial para Centroamérica. Dicen que la vicepresidenta se va a encargar de ver qué hace con Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los principales productores de inmigrantes hacia Estados Unidos. Decía la representante demócrata Ilhan Omar, que es de origen somalí, dice que es vergonzoso lo que está haciendo Biden en la política migratoria. Es simplemente inaceptable e inconcebible que la administración Biden no esté revocando inmediatamente el límite de refugiados dañino, xenófobo y racista de Donald Trump. Lo empiezan a decir ellos, ¿viste? Por eso es que cuando... Bueno, vamos a hablar de otra cosa ahora. El viernes en la tarde, al mediodía, Daniel participó en una cumbre sobre el cambio climático, con una cumbre de fuerzas progresistas sobre el cambio climático. Entonces yo, cuando lo estaba escuchando, dije, hombre, fíjate que los sandinistas y en general los nicaragüenses no le ponemos mente a este tema. Y es un grave error, grave error. Creemos que esas son cosas que pues no, son enredadas. No le entiendo a eso. Eso es para otro lado, aquí no. Hermanito, por Dios, mira cómo estamos sufriendo las consecuencias. Te lo voy a dar dos elementos. Cada vez son más bravas las sequías en la zona seca de Nicaragua. ¿Cuál es la zona seca? Bueno, comienza allá en Chiapas, en el sur de México, ahí empieza. Y termina en el Guanacaste de Costa Rica. Atraviesa parte de Guatemala, gran parte de El Salvador, una parte de Honduras, entra a Nicaragua, cruza y llega hasta el Guanacaste. Hasta el límite del Guanacaste con la meseta central de Costa Rica. Esa es la zona seca. A nosotros nos afecta, creo que son algo así como 50 municipios. Te estoy hablando de municipios como San Lucas, La Sabana, Somoto mismo, una parte de Somoto, pues. Pueblo Nuevo, San Juan de Limay. Después va atravesando parte del Sauce, parte de Achuapa, llega
el Jicaral, algo de Santa Rosa del Peñón, y sigue, cruza San Francisco Libre, La Paz Centro, parte de Nagarote, la colindante, ahí va bajando, parte de San Rafael del Sur, bajando, toda esa zona seca, cada vez es más intenso el periodo seco, de manera que cada vez tienen menos días de lluvia al año por el cambio climático. Vamos a explicar eso. Te doy el otro ejemplo, el otro extremo. Y ahí los huracanes que hemos sufrido. Y dicen que este año va a ser peor. El año pasado nos tocaron 2, ¿cuántos nos van a tocar este año? Dicen que este año va a ser peor. Eso dicen los científicos. O sea, no lo decimos observadores o gente que... No. Científicos, meteorólogos expertos de distintos países del mundo dicen que este año va a ser peor. Y que cada año que pase será peor y peor y peor. ¿Quiénes sufrimos las consecuencias? Los países empobrecidos, los países que estamos expuestos a esas variaciones climatológicas extremas. Los que tenemos, pues en mi caso de nosotros, estamos en Centroamérica, al lado tenemos el Mar Caribe, y el Mar Caribe es una zona formadora de huracanes desde hace quién sabe cuántos miles de años, y ahora cada vez será peor, y cada año será peor, y cada año van a empezar más temprano los huracanes, la temporada, y va a terminar más tarde la temporada de huracanes. Si antes empezaba hacia el 15 de mayo y terminaba el 15 de noviembre, pues ahora el 1 de junio y terminaba el 1 de noviembre, ahora va a ser desde el 15 de mayo hasta el 15 de noviembre. Y después van a ser hasta el 1 de mayo. Y ahí va, cada vez peor, cada vez peor. Las zonas allá por Filipinas, Japón, Taiwán, Corea, Vietnam, toda esa zona ha sufrido unos tifones espantosos que han roto todos los récords históricos. Y ahí va a ser peor y peor y peor. O sea, tenés otra consecuencia que vamos a tener, que ya la sufren algunas zonas de México, por ejemplo, y también de Guatemala, del Pacífico guatemalteco. El nivel del mar va subiendo cada vez más. Entonces, al subir el nivel del mar, se va comiendo las costas, va entrando a la tierra. Y comunidades que están a la orilla, que están a 10, a 15 metros, o que están incluso hasta más de 100 metros, van desapareciendo. En Honduras ha ocurrido, en todo el Caribe hondureño ha ocurrido. Y vos ves las imágenes de lo que eran esas comunidades, cómo solo quedan los techos, porque todo está en el mar ahora. El mar ha ido ganando terreno. Y es probable que muy probable que nos pase a nosotros en todo el litoral Caribe. Todas esas comunidades que fueron ahorita afectadas por los huracanes, puede ser que sufran estas consecuencias. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se va subiendo el nivel del mar? Porque se van derritiendo los polos, sobre todo el polo norte. Entonces toda esa agua que estaba congelada se va derritiendo. ¿Dónde cae? Al mar. Y como son cantidades gigantescas de agua, va subiendo el nivel. Al subir el nivel, va buscando dónde entrar. Se mete a la costa. Y nos va a pasar también en el Pacífico. Ya de hecho, allí ustedes se van a Corinto. Y hay barrios que estaban a la orilla del mar en Corinto que han tenido que ir retrocediendo porque el mar se los va comiendo. Y les va a pasar en San Juan del Sur, va a pasar en Pochomil, va a pasar en Puerto Sandino, va a pasar en toda la costa del Pacífico, va a pasar. Entonces, no es que el cambio climático es algo que está allá, que es dentro de 20 años, dentro de un siglo. No. El cambio climático es progresivo y lo que pasa es que en los últimos años se ha intensificado. La velocidad del cambio climático se ha intensificado, sobre todo en los últimos 4 años. Si antes tardaron 30 años en que la temperatura subiera, por ejemplo, por decir algo, 0.3 grados la temperatura en promedio mundial, pues ahora subió 0.5, un ejemplo. En solamente 3-4 años. Es una salvajada lo que nos está pasando. Y está a la vista, o sea, la estamos sufriendo nosotros, lo producen los ricos. Los países más ricos
producen este efecto del cambio climático. ¿Y quiénes sufrimos las consecuencias? Los países pobres, los empobrecidos, los desvalidos. ¿Me entendés? No crean entonces que este asunto del cambio climático, vaya, no, hombre. Pregúntenle a los campesinos. Si fíjate que aquí llovía desde tanto a tanto, ahora ya no. Pregúntenle. Eso tiene que ver la deforestación también. Bajarle a los audífonos. Bajarle. Entonces le preguntan ustedes a los campesinos y los regímenes de lluvia son totalmente diferentes ahora frente a lo que eran no hace 50 años. No, hermano, hace 10. Hace 10. Entonces por eso alguien que encabeza un estado tiene que preocuparse de estas cosas. Y cualquier político que se le aprecie político tiene que saber de todos los vericuetos del cambio climatológico que existe en el mundo y las causas que lo provocan. ¿Ven ustedes algún político tranquero, sicario de los yanquis, preocupado por estas cosas? ¿Qué preocupado? Informado de estas cosas. Por eso me encanta una frase que me dijo un oyente ayer, un oyente que me topé en un establecimiento. Me dice: no soy sandinista, pero voy a votar por el frente. Y me dio 2 razones. Porque quiero un presidente que sabe lo que hace. Mira qué salvaje. Un presidente que sabe lo que hace. Y no me gusta para nada lo que hace la derecha. Un hombre que no es sandinista. Y como ejemplo me citó: el manejo que Ortega ha hecho de la pandemia se lo ha hecho a cualquier paisito. Porque es un hombre de Estado, ¿me entendés? O sea, por encima de estos pleitos de perro que tienen ahí los sicarios de los yanquis, los paniaguados, por encima de esas nimiedades está el hombre de Estado. Entonces vos ves a Daniel el viernes y probablemente va a decir: qué aburrido, es que no está hablando de la política. No, hermano, está hablando de vos, de tu presente y de tu futuro. Y vos lo ves cómo domina ese tema, porque se ha involucrado en todas esas discusiones mundiales desde hace muchos años. Polokis era su principal experto. Desgraciadamente lo perdimos hace un par de semanas, pero Daniel domina a la perfección todos los vericuetos del cambio climatológico, y por eso es que Nicaragua toma todas las medidas de mitigación que están contempladas por Naciones Unidas, las va tomando Nicaragua, y eso es que somos un país empobrecido. Te voy a dar ejemplos de medidas de mitigación: reforestación. Otro ejemplo: inversión para que los campesinos, los agricultores, tengan semillas que resistan más la época seca. Ahí vos ves al INTA inventando semillas todos los días del mundo que tengan mejor resultado, con menos lluvia y mayor rendimiento además. Otro ejemplo: capitalizar a esos campesinos que tengan herramientas para defenderse frente a estas variantes del clima. Y ahí lo está haciendo el gobierno a través del MEFCA. Otro ejemplo: Nicaragua tiene que cambiar la matriz para tener energía renovable, no consumir tanto petróleo, disminuirlo. Nosotros producimos el 0,002 de los gases invernaderos, pero bueno, también hacemos contribución. Vos ves el cambio de la matriz eléctrica. Tener la energía solar, la energía eólica, la energía de biomasa, ¿no? La geotermia, y ahí va, la hidroeléctrica. Nosotros en este momento tenemos alrededor del 60% del consumo de nuestra energía proviene de ese tipo, energía renovable. Y ahí vamos contribuyendo. Disminuir el consumo, poner bujías ahorradoras, disminuir el consumo de petróleo, porque el petróleo, la producción a base de petróleo es uno de los principales factores que causa los gases que van a la atmósfera y impiden que la atmósfera absorba tanto calor, lo devuelve al mundo y la temperatura sube. ¿Ya?
O sea, el planeta tiene un regulador que es la atmósfera, regulador de la temperatura. Y un regulador natural. El efecto invernadero también es un efecto natural. Es natural, pues, porque la atmósfera regula el calor que se desprende de la Tierra, lo devuelve y regula la temperatura. Si no hubiese esa atmósfera, si no hubiese el efecto invernadero y natural en la atmósfera, la temperatura en la Tierra sería menos 18 grados. Gracias a ese regulador, la temperatura promedio en toda la Tierra es menos 12, menos 13 grados, perdón, 12, 13 grados positivo. Entonces, no es lo que hace invernadero producido naturalmente, que la atmósfera lo sabe procesar. Eso no es lo malo es el exceso de gases, y que además son de producción humana, no son producción natural. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Y eso causa el cambio climático. El clima ha cambiado varias veces a lo largo de la historia del planeta, en estos millones de años, miles de millones de años que tiene el planeta Tierra. El último gran cambio que hubo fue en el siglo, 17, si mal no recuerdo, en 1640 por ahí. Durante como 40 años duró eso, con frío extremos en todas partes, o sequía extrema en muchas otras partes. Duró como 40 años eso. Pero fue natural. Ahora no es natural. ¿Cuándo comenzó? Cuando empezó la revolución industrial con el carbón, ahí en Inglaterra, que después se extendió, se empezó a producir y después vino el petróleo, y ahora los vehículos y las industrias y los camiones y no sé qué, todo eso produce un montón de gases que van causando que el clima vaya cambiando. ¿Y dónde cambia más? En los países, sobre todo los que estamos en la franja tropical, también lo van a sufrir los países de los dos en los extremos de los hemisferios. Ahí van a tener mucho más frío que lo normal. Y no es que va a ser dentro de 100 años. Sí, dentro de 100 años va a ser lo peor. Pero no es que es brusco eso. O sea, de un día para otro cambió todo. No, va cambiando paulatinamente. Y en ese paulatinamente vamos sufriendo las consecuencias. Por eso es tan importante. ¿Verdad? Este tema y cómo nos interesa a los nicaragüenses. Aquí olvídate de condición política, de condición de clase, olvídate de eso. Aquí es que vas a decir que la lluvia te va a respetar porque vos sos sandinista y vos sos tranquero. Es absurdo, ¿no? Porque hay que mirar que esto, a los ricos los respeto y a los pobres no los respeto. Eso no tiene nada que ver. Vivimos en un país altamente vulnerable. Eso es concreto. Pequeñito, angostito. Tenemos costas a los dos lados. En las dos costas van a haber problemas porque sube el nivel del mar. Nosotros tenemos influencia de los vientos que vienen del Caribe, que cada vez van a ser más cálidos. Eso va a causar cada vez más dos problemas: sequía y formación de huracanes. Entonces, estamos expuestos. A todos nos debe preocupar, ¿verdad? Recuerden entonces, el efecto invernadero es un proceso natural. Lo que no es natural es que se acelere y que se amplíe ese efecto invernadero. Eso no es natural. Eso lo hemos provocado nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, después voy con lo que decía Daniel, ¿verdad? Pero es muy importante esto. Dice la ONU: nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo. Desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas, desde ya drásticas, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. ¿Estamos claros? Ser la definición que tiene Naciones Unidas en este momento del cambio climático. O sea, estamos en un momento de quiebre. Por eso es que Daniel insistía, ¿no? Y ahí los ricos ahí se han cerrado en que el 2% de reducción, que nos vayamos a los 2 grados para
frenar el incremento de la temperatura en 2 grados. No, dicen los científicos, por lo menos 1,5 grados. Que no pase de 1,5 grados más, porque si no esto va a ser una catástrofe. Y aún con 1,5 grados más de temperatura promedio en el mundo, va a ser catastrófico. Pero es peor con 2. Y los ricos no quieren bajar de 2. Por eso es lo que explicaba Daniel el viernes. ¿Verdad? Sigo, ¿verdad? Existen 3 hechos en que los científicos coinciden que son de enorme utilidad para entender mejor la raíz y la escala del problema. 1. La concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera está directamente relacionada con la temperatura mundial. Mayores gases arriba, la temperatura sube abajo. Esa concentración de gases ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, que empezó en Inglaterra. Y con eso, o sea, con esa concentración, ha aumentado la temperatura. Los gases de invernadero más abundantes, alrededor de 2/3 es el dióxido de carbono, es decir, lo que quema el petróleo en sus distintas manifestaciones, desde la gasolina de avión o el búnker para las plantas térmicas, o la gasolina que usas en un carro, o el diésel que usas en un camión, en un bus. Todo eso, la quema de combustibles fósiles, todo eso, el 2/3 de los gases los produce eso. Entonces tenés que bajar. Pero ¿qué ocurre? ¿Quiénes están en contra de bajar eso? Por ejemplo, los que producen automóviles. No quieren, porque se les ve el negocio. Por ejemplo. Entonces, alternativa, los coches eléctricos, los autobuses eléctricos. ¿Te imaginas en Nicaragua que en lugar de que tuviéramos los buses que fueran de diésel, que tuviéramos el tranvía eléctrico? O buses eléctricos. Una maravilla. Pero es que nosotros no contribuimos en gran cosa, una chuchadita en gases invernadero. Pero que eso lo hicieran los que sí tienen un montón, como Rusia, como China, como India, como Estados Unidos, Brasil, Indonesia, los países más poblados del mundo, que ellos lo hicieran. Y el efecto sería inmediato, pero que lo hicieran rapidísimo. Pero no lo quieren hacer. Porque el negocio de la industria automovilística y el de la industria petrolera se vería seriamente perjudicado. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, otro efecto invernadero, la calefacción, porque la calefacción en los países que sufren frío es a base de gas, sobre todo, y el gas es un combustible fósil. Hay una teoría de algunos tipos que están al servicio de las potencias ricas que te dicen que uno de los problemas que hay también es que somos demasiados en el planeta, que hay demasiada gente en el planeta, que hay que reducir la población. Hay algunos que dicen que el COVID está para eso, para matar gente deliberadamente. Hay algunos que dicen eso, pero bueno. Entonces por eso es que los yanquis, por ejemplo, han tirado la política de freno de la natalidad en toda América Latina. ¿Me entiendes? A reducir, ¿te acordás? En Nicaragua, ¿cuánto era el promedio de hijos en Nicaragua hace 40, 50 años? 6, 8 hijos. Ahora estamos en menos de 2. Y aquí la limitación sobre todo es por los ingresos, y no tenés para mantenerlo. Pero aquí en Nicaragua estamos en menos de 2. Y hace 40 años era 6. Y hace 60 años era 8. ¿Me entendés? Pero la lógica del capital es reducir la población para tener ellos más acceso a los recursos. Entonces están sobre la India. China aplicó esa reducción, ya está arrepentida, está buscando cómo revertirlo, etcétera. O sea, la solución no es reducir la población, la solución es incrementar el nivel de vida de la población con políticas muy sencillas que garanticen la justicia social en la distribución de la riqueza y en el acceso a los servicios públicos. Es de lo más sencillo, pero no quieren ellos, porque eso perjudica su riqueza. Su afán, su avaricia, su codicia es tan extrema que no ven más allá, no ven que eso termina siendo perjudicial para sus propios intereses. Pero con políticas sencillas que aseguren una mejor distribución de la riqueza,
subir el nivel de vida de la gente. Y la gente, por lo tanto, contribuye desde su propio desarrollo a un desarrollo mucho más armónico con la naturaleza. Y otra cosa, mira, otra causa. Los bosques y la selva han desaparecido a velocidad vertiginosa. Eso lo vemos en Nicaragua. Vos lo ves en Nicaragua. A ver, los que anduvieron en la guerra de los 80, ustedes recuerdan cómo eran de caudalosos los ríos, cómo aquella selva impenetrable, todos los animaleros ahí en la selva, los monos, los no sé qué, los cuzucos, los dantos. Eso ya no existe. Gran parte de esa selva desapareció, nosotros la hemos desaparecido para sembrar y para hacer negocio con la madera. Nosotros, hablo de los seres humanos. En la medida que desaparecen los bosques, eso hay mayor efecto invernadero. Por eso es clave preservar los bosques, los pocos bosques que todavía tenemos en Río San Juan, en Bozaguá, en algunas zonas del centro del Caribe Sur, en algunas zonas de Nueva Segovia y de Madrid. Pero que bosques queden en Occidente, ya no quedan. Aquí en Managua te quedaba la manchita del crucero, se la han ido devastando a punta de urbanizaciones. Es vital preservar los bosques para nosotros mismos como pueblo y para la humanidad. Es vital. Sigo, ¿verdad? En los últimos 10 años, dice un informe, en 10 años se han destruido 13 millones de hectáreas de bosques y selvas. 13 millones de hectáreas, es decir, estás hablando, como de 30 millones de manzanas. Los bosques son sumidores naturales de carbono porque absorben el CO2 y devuelven oxígeno a la naturaleza. Y en cambio los océanos también son sumidores de carbón, sumideros, de carbono. Absorben hasta el 50% del CO2. Pero ¿qué ocurre? En la medida que es mayor la cantidad de gas, de carbono, de CO2, entonces los océanos reciben más y el agua se hace ácida. En la medida que se hace ácida el agua del mar, mueren peces, mueren muchas especies de peces y también de vegetación marina. Entonces mueren porque por el agua así, también mueren por falta de comida. Y lo que ocurre es que migran. Entonces, ¿quiénes sufren las consecuencias? Por ejemplo, en Nicaragua, los pueblos de pescadores o los países que tienen una gran industria de pesca. ¿Me entendés? En la medida que el océano se vuelve ácido. Fíjate que en el 2018 hicieron un informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático. Lo actualizaron porque veían que la cosa cada día era peor. Se supone que lo iban a hacer hasta para el 2024. Entonces, no, hermano, hacer teatro, algo ahorita. Mira que esta cosa es horrible. Y para presionar a que haya decisiones. No sirvió de mucho. Pero fíjense, pues. Entre 1880 y 2012, este es el informe de 2014. Entre 1880 y 2012, la atmósfera media en el mundo, o sea, la temperatura promedio aumentó por lo menos 0,85 grados. Es decir, si antes el promedio de la temperatura en Nicaragua, el promedio en el año, promedio era 30 grados, ahora está 31. Pero es que eso fue en 100 años. Pero es que va a ser peor ahora. Ahora ya va a ser que en 30 años ya va a tener otro grado más. Y en 40, 2 grados más. Y va a ser peor y peor y peor, ¿me entendés? Ese es el gran problema que tenemos. Dice, en muchas regiones y estaciones del año se está experimentando un calentamiento superior al promedio mundial anual. Y en el Ártico, Polo Norte, el calentamiento llega a entre el doble y el triple.
El calentamiento es mayor en la Tierra que en el océano. Pero los océanos se han calentado. Las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. Se calcula que en 1901 y 2010 el nivel del mar ascendió 19 centímetros. O sea, si asciende 19, también entra a la costa, porque no es que sube y da una pared ahí y lo detiene, no, hermano. Si sube el nivel, quiere decir que penetra en las tierras costeras. ¿Me entendés? Oigan esto. La extensión del hielo en el Polo Norte, cada 10 años, desde 1979, pierde hasta 106 kilómetros, un poco más, 110 kilómetros cúbicos de hielo. Cada 10 años lo va perdiendo. Se va deshelando eso, y eso va entrando al mar. ¿Ya? Como resultado, con la concentración actual de las emisiones de gases de efecto invernadero, los océanos se van a calentar, el de hielo va a continuar, el nivel del medio de la temperatura del nivel medio del mar va a crecer entre 24 y 30 centímetros en los próximos 50 años. Pero entonces, no es que va a crecer dentro de 50 años 30 centímetros, no, va a ir creciendo. Y van a ir sufriendo todas esas poblaciones que viven en nuestro territorio, en el Caribe y en el Pacífico. Porque el mar va a ir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Me entendés? Por eso nos tiene que preocupar a todos. Sigo. Fíjense. Se calcula que van a desaparecer el 6% de los insectos, el 8% de las plantas y el 4% de los animales vertebrados, es decir, mamíferos y aves y reptiles. 4% van a desaparecer. Es posible que se prevé que el calentamiento global cambie la distribución de muchas especies marinas y aumente los daños en muchos ecosistemas, cause la pérdida de recursos costeros, reduzca la productividad de la pesca y de la acuicultura, sobre todo en latitudes bajas. Dice la ONU, pongan cuidado, entre las poblaciones con un riesgo desproporcionadamente alto de sufrir consecuencias adversas por el calentamiento global, se encuentran las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, algunos pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de medios de subsistencia agrícolas o propios de las zonas costeras. Por ejemplo, nosotros. Entre estas regiones están los ecosistemas del Ártico, las regiones áridas, los pequeños estados insulares, las islas del Caribe, todas las islas del Caribe, y los países menos adelantados. Se prevé que la pobreza y las desventajas crezcan a medida que aumente el calentamiento. Se prevé que cualquier aumento del calentamiento repercute en la salud humana, tanto en los que se enferman como en los que mueren, relacionados al calor y a la intoxicación por CO2. Las islas urbanas, es decir, las grandes ciudades, suelen amplificar las olas de calor, porque en las grandes ciudades, por el pavimento y el cemento de los edificios, el calor sube. Entonces sube la temperatura media del planeta y además va a subir peor donde se concentran la población en grandes ciudades. Aumentarán los riesgos de algunas enfermedades como la malaria y el dengue. Y la malaria y el dengue se van a extender por todo el planeta. Y después, esto es muy importante para nosotros, oigan esto. Serán menores el rendimiento del maíz, del arroz y del trigo, y posiblemente de otros cereales, especialmente en el África subsahariana, es decir, debajo del Sahara, el sureste de Asia, Indochina, Indonesia, etc. Y América Central y del Sur, dice Naciones Unidas. Y también se va a reducir la calidad alimenticia del arroz. Nosotros producimos arroz
y el trigo. Se prevé que el ganado, y nosotros somos país ganadero, se ve afectado negativamente por la baja calidad de los piensos, del pasto, de la comida que se prepara para la época seca, la propagación de enfermedades y la disponibilidad de agua, porque los ríos se van a ir secando y las lagunas se van a ir secando, entonces va a bajar, el ganado se va a morir o va a ser muy flaco, ya no se va a poder sacrificar para comer carne. Esas son cosas reales frente a las cuales tenemos que prever. Nosotros, nada sirve nosotros solitos prever esto. Por eso es que la presión, por eso es que en una cumbre como la del viernes en la que hablaba Daniel, y hay que incrementar la presión, como decía Daniel, sobre los ricos, que tienen que buscar cómo tomar medidas ya para bajar para frenar el aumento de la temperatura en 1,5 grados y no en 2, como quieren ahorita, que es una salvajada, un genocidio lo que va a ocurrir en el planeta. ¿Qué humanicidio va a ser ese? Entonces, ¿qué otra cosa va a ocurrir? Se van a aumentar los desiertos, como va a ocurrir aquí en Nicaragua. Esa zona seca, donde ya casi no hay vegetación, se va a convertir en desierto a largo plazo, pero lo vamos a comenzar a sufrir ya. O el desierto del Sahara va creciendo, el desierto de Atacama va creciendo, el desierto de Arizona va creciendo, el desierto de Sonora va creciendo, es decir, los desiertos van creciendo. Ya les dije lo de los huracanes. Oigan esto, se calcula que van a desaparecer entre 10.000 y 50.000 especies de plantas y de animales. Entre 10.000 y 50.000 especies, no individuos, especies completas van a desaparecer. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, en la medida que estos fenómenos nos afectan a nosotros, como va a haber poco de qué vivir, la gente se va a ir. ¿A dónde van a ir? A donde se pueda vivir. Y como los que se va a poder vivir son los que están en el hemisferio norte o en el extremo sur, para allá va a ir la gente. Y no solo la nica, sino la de todos lados. Y después se van a quedar. ¿Estamos claros? Entonces Daniel hablaba del famoso protocolo de París. Pura babosada al final quedó. Y quiero recordar lo que Daniel decía el viernes, es importante. Yo te decía, Manuel, que Daniel tiene estatura de estadista. ¿Me entendés? No solamente el presidente, el jefe de gobierno, también estadista en el sentido de la comprensión global de los problemas que afectan a una nación y una posición propositiva para resolver los problemas de todo el mundo, no solamente, o de la humanidad, no solamente de nosotros. Dice Daniel, el cambio climático es el punto determinante para poder abrir las puertas a las probabilidades de sobrevivencia de la especie humana. Decimos probabilidades porque ya sabemos cómo este tema ha sido abordado en las reuniones a nivel mundial, global. Porque está de por medio el modelo económico que se ha establecido en el planeta. Decía Chávez, ¿te acordás? En aquella famosa cumbre de Copenhague. El problema es el capitalismo. Entonces dice Daniel, están de por medio los intereses del modelo económico que se estableció en el planeta a lo largo de su desarrollo, pasando por algunos procesos que apuntaban en la dirección correcta, pero por apuntar en esa dirección fueron agredidos, atacados, bloqueados por el capitalismo global. Al final, ante tanta presión, ante tanta demanda de la humanidad, ante tanta tragedia, a la vista de todos, se lograron los famosos acuerdos del mundo desarrollado, los de Kioto en 1995 y el Acuerdo de París de 2015. ¿Verdad? Y ahí surgieron las diferencias, discusiones que hoy son las que se debaten con gran urgencia. El Acuerdo de París, y ahí quedó claro, y no dicho por las fuerzas políticas, dice Daniel, no dicho por los gobiernos, sino afirmado, asegurado y demostrado por la ciencia. La ciencia indica con toda claridad las metas que deben alcanzarse para contener el calentamiento global y lograr una recuperación lenta y gradual de las raíces de la madre tierra. Los científicos dicen qué es lo que hay que hacer. ¿Y quiénes se oponen? Los ricos del mundo, los dueños del mundo,
porque eso disminuye su acumulación de riqueza por la codicia, por la avaricia. O sea, creen que ellos tienen asegurada la vida, asegurada la riqueza y andan buscando cómo viajar a Marte. No les importa cómo quede la Tierra, no les importa que se mueran los pobres. Esos son los que se resisten al cambio, a unas políticas más drásticas para reducir el cambio climático. Y dice Daniel, al final se impuso una meta que todos sabemos una meta que es inalcanzable. Impuso la meta de frenar el calentamiento en 2 grados y llegar a 2 grados. Si a 1,5 grados en 100 años ya va a ser catastrófico, a 2 grados va a ser la hecatombe de la humanidad. Pero no hay manera que entiendan los cabrones, hermano. Ante esta circunstancia nosotros dijimos mejor ni firmar, porque estamos firmando algo que la ciencia, la vida y la realidad nos indica que no se va a cumplir con los objetivos, y que el agua seguirá siendo cada vez más escasa, que los bosques irán siendo cada vez más escasos, que la vida en los bosques, que la vida en los mares también será cada vez más escasa, y sobre todo en medio de todo esto, los fenómenos de la naturaleza, el crecimiento de las aguas y por lo tanto la invasión de esa agua sobre poblados enteros, principalmente entre las poblaciones que se encuentran en territorios donde continuamente ya se ven afectados por otros fenómenos de la naturaleza, por ejemplo el Caribe con los huracanes. Aquí en América Latina tenemos zonas altamente vulnerables, las islas del Caribe, las riberas del Mar Caribe, el litoral del Mar Caribe. No solamente el daño material, no solamente el daño a la naturaleza, sino también el daño a la especie humana. Es urgente que ejerzamos una mayor denuncia, una mayor presión a nivel global frente a los poderosos, que son los que determinan al final de cuentas hasta dónde pueden llegar los pasos que se puedan dar o que deben darse para enfrentar el problema del cambio climático y el impacto del cambio climático. Se ha hablado de recursos financieros, de miles de millones de recursos financieros que no fluyen, que no salen donde deberían de fluir, y por lo tanto su impacto sigue siendo mínimo. El efecto de toda esta situación es el acuerdo, donde tenemos acuerdo, el acuerdo de París, que es el acuerdo de gobierno, que se dicen gobiernos muy serios, muy respetuosos, pero que están aferrados a un acuerdo que no le da viabilidad a esta lucha, sino que lleva a la muerte. Dice, en diferentes foros se han venido desarrollando después de París el Fondo Verde. Se ha hablado mucho de la movilización de recursos para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, que es crucial, ¿verdad? Pero muchos proyectos se han presentado, pero la verdad es que poco es lo que realmente avanza, lo que realmente se ejecuta, y los efectos del cambio climático, de la destrucción de la naturaleza, los tenemos ahora. Es decir, crearon el tal Fondo Verde, dicen que va a haber un montón de reales para que los países que vamos a ser víctimas, que es inevitable que seamos víctimas del cambio climático, pues tengamos cómo mitigar esos cambios. Dicen que hagan reales, y que es lo que dice Daniel, y ahí se presentan proyectos uno y otro, y nadie los aprueba, y nunca vienen los reales. Pura mentira de los países ricos. Eso es lo que está denunciando Daniel. Dice, donde había mucha buena voluntad de buena parte de los países, pesaban más los intereses del capital, pesaban más los intereses de la industria militar, porque bien sabemos que se colocan con mucha mayor facilidad en recursos en los presupuestos de los países desarrollados para la guerra, para modernizar el armamento atómico, para invadir, para agredir a pueblos que luchan por su soberanía, que luchan contra la pobreza. Hay más reales para eso que para otra cosa. Y así operan Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los países ricos, Japón. Utilizan el recurso que les da la fuerza militar y la fuerza del capital, armas y dinero, para imponer una política tiránica ante el mundo. Y en lugar de ayudar y contribuir a que los países en vías de desarrollo puedan contar con mayores y mejores recursos para enfrentar los problemas elementales como el hambre, la pobreza, la extrema pobreza, la carencia de los servicios básicos para la población, lo que hacen es castigarlos, torturarlos, sancionarlos, violar los derechos humanos de pueblos enteros, como lo hacen con el hermano pueblo de Cuba, con el hermano pueblo de Venezuela, como lo hacen con pueblos que ellos consideran que hay que castigar, que hay que sancionar, donde no escapa casi nadie, y lógicamente Nicaragua es víctima de esas sanciones. Es decir, dice Daniel,
No hay pensamiento en la cúpula de los países desarrollados para tratar estos temas de forma verdaderamente inteligente y racional. Es verídico. Porque lo que provocan es el caos, agudizan la pobreza, agudizan el dolor y la violación de los derechos humanos en los pueblos que agreden con sanciones y que agreden también con ocupaciones militares, con bombardeo. Porque no hemos llegado todavía al siglo donde ya dejen de explotar las bombas de los países imperialistas o los países en vías de desarrollo. Esta es una batalla que luce desigual por el poderío de quienes realmente no han tomado en serio, ni toman en serio lo que dicen los científicos de sus propios países. Este es el fondo. Con esto cierra Daniel. No toman en serio, no lo han tomado ni toman en serio lo que dicen los científicos de sus propios países sobre el calentamiento global y la destrucción del planeta. No lo toman en serio. Incluso llegan a decir que son falsas ideas, como decía Trump, ¿te acordás? Falsa hipótesis, que eso no es cierto y que por lo tanto no tiene sentido adoptar esas medidas. Eso es lo que piensan en el fondo y por eso actúan de esa manera, haciéndole un daño enorme al planeta y sobre todo violando los derechos humanos de todos los pueblos del planeta y desgarrando los recursos naturales, destruyendo los recursos naturales. Este es el fondo de todo esto. El cambio climático que propician los ricos, que no quieren detener los ricos. En el fondo es la violación masiva de los derechos humanos de todos los pueblos empobrecidos, los pueblos vulnerables ante ese cambio climático. Por esa razón y por muchas otras más, es que también Nicaragua tiene su posición, man, y nos ocupamos también de ese problema para mitigar las cosas aquí adentro, con lo que tenemos, con lo que podemos, y también para ayudar a presionar a los ricos a que tomen medidas. De lo contrario, mano, a corto plazo vamos a sufrir consecuencias terribles, pero vamos a desaparecer del mapa a mediano plazo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.